Hola jóvenes, buenas tardes. El tema que tocaremos en esta ocasión será la continuidad de la sucesión en derecho civil. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la institución del heredero. Recordemos que el heredero es el que por testamento o por ley, mediante el juicio de intestado, recibe en todo o en parte una herencia o legado. Es a quien se transmiten los bienes, derechos y obligaciones del decuyus, en los términos del testamento o en la forma en que disponga la ley en su caso. En esta institución de heredero, el heredero debe ser nombrado o instituido designándolo por su nombre y apellidos. Si fuera el caso que varias personas tuvieran el mismo nombre, deben agregarse otros nombres o bien circunstancias que distingan al que se quiere nombrar. En caso de que el testador no lo hubiere designado por nombre, pero sí de otra forma que produzca certeza sobre la identidad del heredero, valdrá y se reconocerá este nombramiento. Es decir, el error en el nombre o cualidades del heredero no vicia y no afecta el nombramiento del heredero, si de otro modo se pudiera ciertamente y sin confusión determinar cuál es la persona que se está nombrando con dicho nombramiento. En este caso, el nombramiento de heredero o lo que constituye la institución de heredero. Por su parte, en caso de que los herederos sean instituidos sin designación de parte de la masa hereditaria que a cada uno corresponde, estos heredarán por partes iguales, conforme a la ley. El heredero nombrado como tal sobre cosa cierta y determinada será considerado legatario. Cuando toda la herencia se reparta en legados, todos los legatarios serán considerados los herederos. El heredero al que se asigne como parte alícuota de la herencia será considerado heredero. Cuando se nombran herederos a los hermanos sin designación específica sobre los bienes de la masa hereditaria, se dividirá la herencia como se hace en el intestado. En el caso del heredero que muere antes de que el testador muera, es decir, muere antes de que se cumpla con la condición impuesta del incapaz de heredar y del que renuncia a la herencia, en este caso no existe la transmisión de derechos a sus herederos y respecto de esa parte se atenderá a las reglas de la sucesión legítima o la sucesión intestada. El nombramiento de heredero será nulo o quedará sin efecto cuando existen estas dos vertientes: si existieran varias personas del mismo nombre y las circunstancias no permitieran saber o identificar cuál es el que se está nombrando como heredero. En ese caso, ninguna de las personas con el nombre igual serán herederas. Por otra parte, toda disposición en el testamento hecha a favor de persona incierta o bien sobre cosa que no puede identificarse será nula, a menos que algún evento pueda resultar ciertas. Otro tema
es la sustitución del heredero. En este caso, la sustitución del heredero se presenta cuando el testador nombra en lugar del heredero a una o a más personas para recibir su parte alícuota de la herencia para el caso en que ésta muera antes de que el decuyus, o bien que no pueda o no quiera aceptar la herencia. Los sustitutos son nombrados conjunta o sucesivamente. El sustituto del sustituto falleciendo lo es del heredero sustituido. Los sustitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y condiciones impuestos a los herederos, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa expresamente, o que los gravámenes o condiciones fueran meramente personales del heredero. Los herederos nombrados se pueden sustituir recíprocamente, en este caso para heredar la parte correspondiente a su nombramiento, y en su caso se sumará la del sustituido. También existe el impedimento para la sustitución de herederos cuando se trata de la denominación sustitución fideicomisaria, que en este caso se establecerá por la ignorancia o desconocimiento del testador y no afectará el nombramiento de herederos, el legado o el testamento o la sustitución, excepto respecto de la cláusula fideicomisaria, que para este caso se tendrá por no puesta. No se considera fideicomisaria la disposición en la que el testador deja la propiedad en todo o en parte de sus bienes a una persona y a otra de el usufructo, salvo que la disposición se obligue al propietario, o en este caso al usufructuario, a transferir la propiedad o el usufructo a un tercero a la muerte de estos. También en este subtema, por último, el testador puede dejar la totalidad o parte de sus bienes a su hijo, con la carga de transferirlo a su vez a sus hijos, es decir, en este caso, a los nietos del testador, hasta la muerte de este mismo, caso en el cual el heredero se considera usufructuario. Esta disposición será nula cuando la transmisión de los bienes deba hacerse a descendientes de ulteriores grados a los antes señalados, es decir, a descendientes después de los nietos. En resumen de este subtema, se considera fideicomisarias las disposiciones que contengan prohibiciones de enajenar o que llamen a un tercero a lo que queda de la herencia por la muerte del heredero, o el encargo de prestar a más de una persona sucesivamente cierta renta o pensión. Tema siguiente: la nulidad, revocación y caducidad de los testamentos. Es nulo el nombramiento de heredero o legatario en memorias o comunicados secretos. Es nulo el testamento que haga el testador cuando esté viciado con actos de violencia contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes. Cuando cesen los actos de violencia, el testador podrá revalidar su testamento con los mismos requerimientos que el primero u original. De otra manera, la revalidación será nula. Es nulo también el testamento viciado por dolo o fraude. Igualmente, aquel en que el testador no exprese cierta e indubitablemente su voluntad, haciéndolo
por señas o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, también es nulo. También es nulo cuando el testamento se hace en contravención a las normas establecidas en la ley. Es nula también la renuncia a ejercer el derecho a testar y cualquier cláusula en que se estipule una condición de la clase que sea para que alguien deje de usar ese derecho. El testador no puede prohibir que se impugne un testamento cuando la nulidad procede por la ley. También será nula la renuncia a la facultad de revocar el testamento y el testador anterior es inmediatamente revocado por el posterior, salvo que el testador exprese en este último su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. La revocación producirá sus efectos aunque el segundo testamento o el posterior caduquen, a la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nombrados en el nuevo. Excepcionalmente, el testamento anterior podrá recobrar su vigencia y validez siempre que el testador revoque el posterior, declarando clara e indubitablemente que es su voluntad que el primero subsista, y no así los posteriores. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto por lo que hace al heredero o legatario cuando estos mueren antes de que el testador o bien antes de que se cumpla la condición de que dependen el que se tome posesión de la herencia. Cuando el heredero o legatario adquieren el estado de incapacidad para heredar y también cuando renuncia al derecho de heredar. Más adelante vamos a ver cómo se llama esa renuncia a ese derecho de heredar. Siguiente tema, los legados. Como ya se mencionó con anterioridad, el legado es la transmisión de un bien específico y determinado a una persona a la que denominaremos legatario. Cuando no existan disposiciones específicas para los legatarios en el testamento, estos se regirán por las mismas normas que hay para los herederos. El legado se puede ver desde dos puntos de vista. El primero, como el nombramiento en la sucesión para heredar, esto sobre la masa hereditaria a título particular o individual respecto de un bien determinado. Y el segundo, como la prestación de la cosa o como la prestación de algún derecho o un servicio. El legado debe ser entregado con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre al morir el testador. Todos los derechos y gastos que hayan de pagarse como resultado de la transmisión de bien, derecho o servicio, legado deberán ser cubiertos por el legatario, salvo disposición en contrario y que ésta sea determinada por el testador. El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra. Cuando el legatario muriera antes de aceptar un legado y tuviera varios herederos, puede en este caso uno de los herederos aceptar la parte que le corresponde del legado y el otro puede repudiarla. El heredero que en el testamento hubiera sido nombrado también legatario, por su parte podrá renunciar a la herencia
y recibir el legado o viceversa. La regla es que el legado se disponga con cargo al haber hereditarios, tomando de este el bien legado, pagando el servicio o el bien en caso de que no haya uno de su clase en la masa hereditaria. Cuando el legado consiste en la entrega de una cosa específica y determinada, el legatario adquiere la propiedad desde que el testador muere. El requisito para poder disponer de ella es que solicite su entrega y posesión al albacea al concluir el procedimiento de inventario y avalúo. Si el legado recae sobre una cosa mueble indeterminada, pero que se puede clasificar en un género determinado, será válido, aunque en la herencia no haya cosa alguna del género al que pertenece la cosa legada. Y no se podrá adquirir el legado en estas condiciones, sino hasta que se haya determinado la cosa después del procedimiento de inventario y avalúo. En este último caso, el que debe entregarla podrá, si la cosa existe, entregarla, y si no existe específicamente, pero sí en su género, entregará otra de mediana calidad o podrá comprar una de la misma calidad. O bien, si no existe en la masa hereditaria una del mismo género, podrá comprar una de la misma clase y calidad o abonar al legatario el precio correspondiente mediante convenios o árbitros. Cuando el testador otorga la facultad y derecho de elegir al legatario, éste podrá en los mismos términos escoger la mejor de la misma clase o género, pero si no la hay, solo podrá exigir una de mediana calidad o el precio que no corresponda a la cosa legada. Si se trata de una cosa inmueble indeterminada, solo valdrá el legado existiendo en la masa hereditaria varios del mismo género y se seguirán las mismas reglas que para la entrega o elección que se establecen en las cosas muebles indeterminadas. Los legados pueden clasificarse en legado de cosa específica y determinada del testador, legado de cosa ajena, legado que consiste en la devolución de la cosa recibida en prenda o en título consecutivo de una hipoteca, legado de una deuda, legado genérico de liberación o perdón de una deuda, legado de cosa mueble indeterminada, legado de cosa inmueble indeterminada, legado de especie, legado de dinero, legado de cosa o cantidad depositada en un lugar designado, legado de alimentos, legado de educación, legado de pensión económica, legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre. Los legados, al igual que la herencia, pueden estar sujetos a condición o término o carga de tipo económica o moral. La ineficacia de los legados aplica cuando la cosa legada aparece en vida del testador, si se pierde por evicción. Las excepciones a este supuesto son cuando la cosa materia del legado fuera indeterminada y solo se señala por género o bien por especie, y si la cosa que aparece después de la muerte del testador sin culpa del legatario. Cuando se presenten vicios en la voluntad que sean equívocos e inciertos y que sean la causa de otorgar el legado, y por otro lado, será nulo el legado cuando el testador lo haga sobre cosa propia, individualmente determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia. Así como cuando se establezca una condición para la transmisión del legado
que sea legal o físicamente imposible de cumplir. Igualmente, adolecerá de nulidad del legado de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo legatario, y finalmente, cuando el testador ignoraba que la cosa fuere propia del legatario, será igualmente nulo. Tenemos unos impedimentos para ser testigo en un testigo testamentario, y tenemos tres clases de impedimento, que son los empleados del notario que lo autorice. No pueden ser testigos, toda vez que puede estar viciado el testamento. No pueden ser testigos dentro de un testamento los menores de 16 años, y no pueden ser testigos los que no estén en su sano juicio, es decir, los que tengan algún estado de interdicción. Otras cuatro impedimentos para ser testigos son los ciegos, sordos o mudos, porque puedes estar vulnerando o alterando sin que pudieran de alguna manera ser testigos plenos de la voluntad del testador. Los que no entiendan el idioma que habla el testador, los que hayan sido condenados por delito de falsedad, y los herederos y legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuges, concubinos o hermanos. Todos estos impedimentos son porque podrían viciar la legalidad del testamento. Pueden ser o testigos sin plena capacidad de ver, de observar, de escuchar todo lo que se está diciendo o lo que es la voluntad del testador en este caso, o bien porque puede ser que estén alterando la voluntad del mismo. Tenemos cuestiones de la sucesión legítima, y vamos a ver cuándo se abre precisamente esta sucesión. La sucesión legítima se abre cuando no hay testamento, o el que se otorgó así ha sido declarado inexistente o nulo, y en diapositivas anteriores ya pudimos ver cuáles eran esas características de declararlo inexistente o nulo, es decir, de que nos vayamos a la sucesión legítima por de alguna manera no contar con un testamento. Otra de las formas de sucesión legítimas de llevarse a cabo es cuando el testador no dispuso de todos sus bienes por la parte faltante, es decir, solamente vamos a llevar una sucesión legítima de lo que está fuera del testamento, de esa parte que él no pudo disponer por circunstancias de tiempo o de voluntad. Por esa parte se llevará a cabo una sucesión legítima. Y por otra parte, el número 3 es cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, es decir, dentro del testamento se establecieron condiciones, la condición no fue impuesta, la herencia queda de alguna manera liberada, no hay otra forma de determinar la voluntad del testador, y por lo tanto vamos a abrir una sucesión legítima para que esta herencia sea distribuida conforme a la ley, sin vulnerar los derechos de terceros. Y también se abre cuando el heredero muera antes que el testador, repudie la herencia o sea incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Ya habíamos visto momentos antes que cuando el heredero muera antes, pues no se va a poder llevar a cabo esa voluntad del testador. Yo les decía cómo se llama cuando se rechaza la herencia
un heredero rechaza la herencia se llama repudiar, es decir, no la acepta. Cuando éste sea incapaz de heredar o, bueno, en este caso sin que se haya nombrado sustituto, y ya también vimos la institución del sustituto. De las sucesiones de los descendientes. Si a la muerte de los padres quedaren solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales, conforme a la ley. Por su parte, cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le corresponderá la porción de un hijo. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, en este caso, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado con antelación a la herencia. Vamos a ver también cómo sería la sucesión del cónyuge. Esto cuando el cónyuge que sobrevive concurriendo con hijos tendrá el derecho de uno de ellos. Es decir, recuerdan cuando partíamos el pastel, por llamarlo de alguna manera, en el tema de alimentos. Bueno, pues la sucesión del cónyuge se va a repartir al mismo porcentaje que uno de los hijos. Si el cónyuge concurre con ascendientes, estos solo tendrán derecho a alimentos. Es decir, no les corresponde parte de la herencia, pero sí tienen derecho al cuidado de casa, habitación, ropa y atención médica. Y en caso de que no haya descendientes, solamente el cónyuge será el que hereda la totalidad de la masa hereditaria. Por su parte, de las sucesiones de los ascendientes. A falta de descendientes del cónyuge, concubina o concubinario, sucederán los progenitores por partes iguales. Si fallece una persona y no tuvo descendientes y al momento del fallecimiento es soltero, sin esposa ni cónyuge, o sin esposo ni concubina o concubinario, entonces los que van a suceder son los padres. Y eso sería por parte equilibrada o equitativa, por partes iguales si es que ambos le sobreviven. Para el caso de que si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Si uno ya hubiera fallecido, entonces el padre que sobreviva será beneficiario de toda la herencia. Si solo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Para el caso que hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los ascendientes de la línea materna. Por su parte, la sucesión a los colaterales. Y recordemos que toda esta parte la pudimos observar en el parentesco y veíamos el parentesco hasta el cuarto grado en línea recta y en línea colateral. Si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. Si concurren hermanos con medios hermanos,
aquellos heredarán doble porción que estos, por tener mayor derecho. Si concurren hermanos con hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos heredarán por estirpe, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior. A falta de hermanos, sucederán los hijos de estos, dividiéndose la herencia por estirpe, es decir, los sobrinos. Y vamos a ver las reglas generales para la sucesión testamentaria y legítima. Cuando el decuyus es el marido de la viuda y éste crea que está embarazada, lo deberá hacer del conocimiento del juez competente para que éste lo haga del conocimiento de los que tengan derecho al haber hereditario. Cuando la existencia del no nacido afecta en todo o en parte su derecho a la herencia. Si no hiciera el aviso de cualquier forma, deberá avisar al juez antes del nacimiento, de manera que éste notifique a los interesados para que, conforme a derecho, estos pidan al juez que dicte las medidas para evitar cualquier simulación del parto, sustitución del menor o que se haga pasar por viable al hijo que pudiera no haberlo sido o no nacer vivo y viable. Cuando el decuyus haya reconocido en instrumento público o privado la preñez de su cónyuge, ésta deberá cumplir con la parte relativa a las medidas para garantizar que no haya simulación del parto, que no haya sustitución del menor o que éste nazca vivo y viable y no lo pudiera hacer. De cualquier forma, si no hay reconocimiento y la madre omite dar el aviso al juez, este no afectará la legitimidad del hijo si la misma puede acreditarse por otros medios. La viuda que quede embarazada tiene derecho al pago de alimentos con cargo al haber hereditario, aun cuando cuente con bienes propios. Esto para todos los asuntos en los que la viuda tenga interés en la sucesión debe ser oída. Para la apertura y la transmisión de la herencia, la sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia o cuando se declara presuntamente su muerte o hay presunción de muerte. En caso de que el decuyus no haya nombrado albacea, cada uno de los herederos puede, siempre que no haya sido nombrado heredero de cosa o bien determinado, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con otros sin que se pueda poner la excepción de que la herencia no le corresponde por entero. En caso de que sí se nombre albacea, él deberá promover la reclamación de la herencia y en caso de dilación o omisión, los herederos podrán solicitar su remoción. El derecho a reclamar la herencia prescribe a los 10 años de la muerte del autor de la herencia y es transmitible a los herederos. La aceptación y el repudio de la herencia, es decir, la aceptación y el rechazo de la herencia. Tienen derecho a aceptar o a repudiar o rechazar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. Tratándose de menores o incapaces, aceptarán herencia los tutores, o bien estos mismos la repudiarán con autorización judicial, siempre previa vista al Ministerio Público. En esta parte es similar a el juicio de alimentos. Al ser menor de edad y rechazar la herencia, tiene que estar presente el Ministerio Público
para salvaguardar los intereses del menor, toda vez que esto puede perjudicar en su patrimonio en un futuro o puede beneficiarlo. Por eso se le da vista al Ministerio Público para que éste vele sobre los intereses del menor. Con respecto al derecho de igualdad del hombre y la mujer, la esposa podrá aceptar o repudiar la herencia sin autorización de su marido. En los casos de una herencia común para los cónyuges, estos la deberán aceptar o repudiar de manera conjunta, y si no hay acuerdo entre ellos, lo resolverá un juez.